Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la tercera semana de Pascua. Viernes de la tercera semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Aquí ya estamos cerca del final de este discurso sobre el pan de vida o el pan bajado del cielo en este sexto capítulo de Juan, y aquí ya entramos al tema de la Eucaristía, ¿no? La audiencia de Jesús, aquí Juan los nombra a los judíos. Al escuchar estas palabras se horrorizan tremendamente. No solamente Jesús les dice que tienen que comer su carne, sino también beber su sangre. Y para los judíos, que para quienes la vida está en la sangre, tener contacto con la sangre es uno de los tabús más grandes que tienen ellos, ¿no? Por eso aún hoy en día un judío, si va a consumir carne, tiene que ser carne totalmente desangrada, porque tener contacto con la sangre, pues esto lo deja a uno impuro. Recordamos, por ejemplo, la escena del buen samaritano cuando se topa con este hombre que ha sido golpeado y dejado casi muerto, y como el sacerdote y el levita le sacan la vuelta. ¿Por qué le sacan la vuelta? Porque el tener en contacto con la sangre los deja ritualmente impuro. Igualmente la mujer que sufre de esa hemorragia por 12 años, ¿por qué va a escondidas del público, de la gente que la rodea? Porque si la gente se hubiera enterado de que ella sufría de una hemorragia y que por tanto estaba impura, pues prácticamente si esa muchedumbre se hubiera enterado de esa hemorragia de esta mujer, la hubieran matado a pedradas ahí mismo, porque los estaba dejando a todos pues impuros al atreverse a estar públicamente rodeada de gente, ¿no? Pero aquí Jesús rompe este tabú, ¿no? Y aunque Jesús está hablando aquí, digamos, simbólicamente, o para nosotros, digamos, está hablando sacramentalmente, sus oyentes
lo toman literalmente estas palabras y por eso se están horrorizados de que Jesús les diga que tienen que comer su carne y beber su sangre, ¿no? Unos tabús impresionantes para el judío, pero porque lo están tomando literalmente, por eso se horrorizan y por eso muchos lo abandonarán, porque esas palabras de Jesús son simplemente intolerables para los judíos. Pero aquí Jesús no está hablando literalmente, está hablando en un lenguaje figurado, en un lenguaje que apunta al sacramento que para nosotros es central para nuestra identidad católica, ¿no? Que cuando nos atrevemos a recibirlo en el pan y en el vino, pues es lo que estamos diciendo: queremos ser uno contigo para que tú vivas en nosotros como nosotros en ti. Y atrevernos a recibirlo es entrar en una total comunión con Él. Que al entrar, estar y vivir en comunión con Él, después nosotros por necesidad seamos llevados a la comunión entre nosotros. Y es aquí donde yo a veces veo muchos problemas dentro de la comunidad católica, ¿no? De que a veces entendemos la Eucaristía simplemente como algo personal, como una gracia personal, ¿no? Que no va más allá de mi vida, que no te conecta, que no te compromete, que no te lleva a la comunión con el prójimo. O sea, y esto es muy problemático. Terriblemente problemático, porque si nuestra comunión con Cristo, o sea, nuestra identificación y asimilación de Cristo, si no nos lleva al prójimo en solidaridad y hermandad, entonces algo seriamente falla en cómo entendemos y cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Aquí está esta reacción horrorizante de la audiencia judía ante las palabras de Jesús, que tienen que comer su carne y beber su sangre. Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Aquí nuevamente Jesús está hablando un lenguaje figurado, mientras que los judíos, su audiencia, lo están entendiendo literalmente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nuevamente esto es, en cierta manera, este dicho popular que dice somos según lo que comemos, ¿no? Igualmente aquí, pues si recibimos a Jesucristo en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, entonces estamos asimilando, deseamos asimilarlo y ser asimilado por Él para vivir en esta intimidad con Dios mismo por medio de Jesucristo, ¿no? Y que esta comunión con Cristo, esta identificación, esta asimilación de Cristo, de esto después por necesidad nos tiene que llevar a la comunión entre nosotros, o sea, la hermandad y la solidaridad, puesto que la Sagrada Eucaristía, aquí está entre el tema de la Sagrada Eucaristía, es una celebración comunitaria. Y qué triste que a veces reducimos esta celebración comunitaria simplemente a algo personal. Continúa Jesús hablando: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Como católicos profesamos de que en la Sagrada Eucaristía no es simplemente un símbolo, sino un sacramento de la presencia real de Jesucristo, que al atrevernos a recibirle estamos recibiendo su misma esencia, y al atrevernos a recibirlo estamos diciendo: quiero ser parte de su vida y que Él sea parte de la mía, ¿no? Quiero identificarme plenamente. Aquí podemos quizás utilizar las palabras de San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí. Una total identificación de que ya no exista una dualidad entre tú y yo, sino que ya seamos una sola cosa. Esto es lo que decimos también de la Santísima Trinidad, ¿no? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas, un mismo Dios, y entre los tres pues hay una unidad, y esta es la unidad a la cual somos llamados a vivir como iglesia.
Esta es la unidad a la cual somos llamados, en la cual ya no hay un tú y yo, sino simplemente una sola realidad de que somos un pueblo santo. Un pueblo llamado para dar testimonio ante el mundo que hay un Dios entre nosotros. Si mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En el tema de la unidad, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, Cristo vive por el Padre, porque el Padre y él son una cosa, una misma esencia, el Padre lo ha enviado, ¿no? Y así también el que me come vivirá por mí, que nosotros al asimilar, a vivir esta comunión en Cristo, pues entonces vivamos por Él. Y vivir para Cristo es vivir para otros también. Este es el pan que ha bajado del cielo. Nuevamente el tema de la encarnación. Dios existiendo antes del tiempo y el espacio, se hace uno con nosotros. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Nuevamente el tema de la vida eterna, que ya es algo real y concreto en el tiempo y el espacio, que no es algo que solamente esperamos gozar después de la muerte, sino que ya en vida ya tenemos las primicias de esta vida eterna que se nos da por medio de la fe, por medio del Espíritu, y que participamos de ella cuando entramos en esta comunión con Cristo, en este asimilar a Cristo, para que al hacernos parte de Él y Él de nosotros, pues entonces formemos una misma esencia de la presencia de Dios misma, ¿no? Y que esto nuevamente no se puede decir, no podemos cansar de decir esto, ¿no? De que esta comunión, esta vivencia en Cristo por necesidad nos tiene que llevar a la comunión entre nosotros, a la hermandad, a la solidaridad. Y es un tema que repito mucho porque a veces fallamos tremendamente. Hay mucha gente católica que simplemente ve esto de la Sagrada Eucaristía como algo personal, ¿no? Y simplemente ahí lo deja, ¿no? Y no ve la conexión entre la comunión con Cristo y en Cristo con el resto de la comunidad. La Sagrada Eucaristía, la celebración de la Sagrada Eucaristía es un evento comunitario. No puede ser reducido simplemente a algo personal, puesto que Dios nos viene a salvarnos a nosotros para después hacernos instrumentos del reino, para hacernos portadores de la buena nueva, para que también otros lleguen a conocerlo a Él, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Y reducirlo simplemente a algo personal es distorsionar todo lo que Dios en Jesucristo nos está dando y hacia dónde nos está llevando, ¿no? Y este gran discurso, aquí el evangelista Juan lo cierra con las siguientes palabras: y esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, que es el centro donde Jesús se establece en la región de Galilea, desde donde sale dentro de Galilea y después regresa dentro de Galilea, y desde Cafarnaúm después parte hacia Jerusalén, donde su misión llega a su fin en su pasión, muerte y resurrección. Nuevamente este es un tema central, el pan bajado del cielo, el pan por medio del cual se nos da la vida eterna, y que ya en esta vida, en el tiempo y el espacio, ya tenemos las primicias de esta vida eterna. Pero nuevamente esto implica una identificación plena, una asimilación de Cristo, no solamente de sus palabras, sino de su vida. Otra palabra que también connota este sentido es
vivir o estar en comunión con Él. Y por comunión no simplemente es comunión entre yo y Jesucristo, yo y Dios, no, es una comunión que después por necesidad nos tiene que llevar al hermano, nos tiene que llevar al prójimo, nos tiene que llevar a la hermandad, a la solidaridad, puesto que para esto Dios ha venido al mundo, para salvarnos, para salvar al mundo y no simplemente para quedarnos entre individuos, ¿no? Que tristemente a veces es lo que hacemos nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.